Hola, soy el profe Diego Alfonso y voy a resolver este ejercicio de cálculo de la mediana para datos que están agrupados por intervalo. Em, voy a ir explicando la fórmula a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Puede que en internet encuentren otro tipo de fórmula, pero con otras letras o con otro tipo de representación, pero el cálculo, perdón, es similar. En este caso, L sub i menos 1. ¿Qué es lo que nos representa? Dice que representa el límite inferior del intervalo de la mediana. Entonces primero debemos identificar cuál es el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Qué cosa es la mediana o qué representa? Es el dato que divide a mi grupo total en dos subgrupos donde cada uno tiene el 50% de los datos. En otras palabras, es el dato que está justo en la mitad. ¿Cómo calculábamos la mediana cuando estaba sin datos agrupados? Por ejemplo, cuando había una cantidad impar de datos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, la mediana iba a ser el dato que está justo al medio, es decir, en este caso el 3. Pero si nosotros tenemos una cantidad par de datos, la mediana corresponde al promedio de los dos datos que se encuentran en el centro, en este caso 3,5. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a resolver este problema en donde tenemos una cantidad par de datos, que son 50 datos en total. Por lo tanto, la mediana, ¿dónde se va a encontrar? La mediana se va a encontrar entre el promedio del dato 25 y el dato 26. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, ¿cómo identifico el intervalo donde está la moda? Debo observar donde yo llevo acumulado 25 y 26 datos o más. ¿Ya? Y aquí, como nos están dando la frecuencia acumulada, podemos observarlo de inmediato. Por ejemplo, el primer intervalo llevamos dos datos acumulados, no nos sirve, ahí no está la mediana. Segundo intervalo llevamos 7, tampoco. Tercer intervalo llevamos 16, todavía no alcanzamos el dato 25 ni el 26. Siguiente intervalo, 31 datos acumulados, es decir, ahí lo sobrepasamos, por lo tanto, la mediana va a estar en este intervalo. Teniendo eso en cuenta, entonces, L sub i menos 1, que es el límite inferior del intervalo donde está la mediana, sería 62. ¿Ok? N representa el total de datos, que en este caso son 50. F mayúscula sub i menos 1, ¿qué es lo que representa? Dice que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Es decir, en este caso sería 16. Y finalmente, perdón, no finalmente, nos queda todavía algunos datos. F sub i minúscula representa la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, o sea, 15. Y A representa la amplitud del intervalo, que en este caso es 2. De 62 a 64 tenemos 2 unidades. Con esos datos vamos a calcular la mediana. Mediana. Reemplazamos. Tendríamos 62 más n dividido 2, n vale 50, menos la frecuencia acumulada del intervalo previo donde está la mediana. Aquí está, 16. Eso dividido en, voy a hacer un pequeño arreglo aquí, eso dividido en la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, que nos dio 15, y multiplicado por la amplitud, que es 2. Es decir, nos va a quedar lo siguiente: 62 más 50 medios sería 25 menos 16. Eso es lo que nos queda en ese numerador, dividido en 15 y multiplicado por 2. ¿Qué nos va a quedar? Que la mediana va a ser 62 más 25 menos 16,
serían 9. Podríamos simplificar el 9 con el 15, sí se puede hacer. Vamos a dejarlo así. Vamos a trabajar las fracciones sin simplificar por ahora. 9 por 2 serían 18, multiplicación de fracciones, y 15 por 1 sería 15. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. 62 más 18, 15. Entonces vamos a aplicar el famoso método de la mariposa. 15 por 1 en el denominador sería 15. 62 por 15 serían 930. Y 1 por 18 sería 18. Voy a continuar acá al lado, que nos va a dar 930 más 18 serían 948. Y eso dividido en 15 nos daría 63,2. Es decir, que la mediana es de 63,2 kilos. ¿Qué representa la mediana? ¿Qué me está entregando este dato como información? Que el 50% de las personas pesa como máximo 63,2 kilos. O también podría leerlo de otra forma, que el 50% de las personas pesa como mínimo 63,2 kilos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mediana divide a mi grupo en dos subgrupos de 50% cada uno.